Los cinturones de seguridad para el cuello se introdujeron el mes pasado, en un intento de reducir las lesiones en la cabeza. El automóvil con propulsión a hélice, la invención casera del 32. Este es el parachoques con globos de agua, el parachoques más seguro. ¿Alguna vez ha oído hablar de los automóviles con propulsión a hélice o de los cinturones de seguridad para el cuello? La historia del automóvil tiene características extrañas y peligrosas que alguna vez parecieron grandes ideas, pero se convirtieron en pesadillas de seguridad. Hoy nos sumergiremos en 20 características de los automóviles antiguos, desde las experimentales y peligrosas hasta las francamente mortales. Descubrirá cómo estas invenciones dan forma a los vehículos que manejamos hoy en día, desde la década de 1940 hasta la de 1980, y por qué finalmente se desvanecieron en la historia. Únase a nosotros mientras analizamos 20 características peligrosas de los automóviles antiguos que se desvanecieron en la historia. Cinturones de seguridad para el cuello. Algunos fabricantes de automóviles experimentaron con cinturones de seguridad que se envolvían alrededor del cuello para proteger a los conductores y pasajeros del latigazo cervical. La idea era mantener la cabeza y el cuello en su lugar durante un choque. Suena sensato, en realidad no. Estos cinturones de seguridad para el cuello a menudo causan más daño que bien. En caso de colisión grave, podrían causar lesiones graves en el cuello e incluso estrangulamiento. Varios fabricantes de automóviles probaron los cinturones de seguridad para el cuello durante este periodo. Pero la recepción del público fue abrumadoramente negativa debido a los importantes riesgos de seguridad. Como resultado, el concepto se abandonó rápidamente en favor de medidas de seguridad más efectivas. A finales de la década de 1960, el enfoque se había desplazado hacia los cinturones de hombro y el reposacabezas, que proporcionaban una protección mucho mejor, sin los peligros asociados a los cinturones de seguridad para el cuello. Este cambio marcó un paso significativo en la seguridad automotriz que llevó a Volvo al desarrollo del cinturón de seguridad de 3 puntos. Se trataba de crear una solución que fuera a la vez simple y efectiva, que se convirtió en el estándar de la industria a finales de la década de 1960. Automóviles con propulsión a hélice. Década de 1940. Década de 1950. Imagínese conducir por la autopista con una hélice zumbando detrás de usted como un avión. Suena emocionante. En las décadas de 1930 y 1940, algunos automóviles experimentales presentaban este atrevido diseño. Visionarios como Marcel Leot con su Helica y el italiano Air Auto PL 5C soñaban con combinar la aviación con los viajes por carretera. Estos coches tenían hélices de estilo aeronáutico para llevar los cielos a las calles. Sin embargo, la realidad estaba lejos del sueño. Las palas giratorias expuestas planteaban graves riesgos de seguridad que amenazaban a los pasajeros y peatones. Un movimiento en falso y estas potentes palas podían causar lesiones graves. Además, estos coches tenían problemas de control, especialmente a bajas velocidades, lo que los convertía en un peligro en la carretera. Accidentes de alto perfil como el incendio de 1935 que hirió al inventor Konstantinos Vlachos, pusieron de relieve los peligros de este diseño. En la década de 1950, la impracticabilidad y los riesgos inherentes llevaron al declive de los coches propulsados por hélice, a medida que la industria automotriz avanzaba hacia una tecnología más fiable y segura. Hablando de seguridad, ¿ha oído hablar alguna vez de los parachoques con globos de agua? Son otro intento extraño pero fascinante de hacer que los coches sean más seguros. Parachoques con globos de agua. En la década de 1970, se introdujeron los parachoques con globos de agua como una característica de seguridad innovadora. Sistemas de parachoques que lucen bien y al mismo tiempo ayudan a proteger su inversión. John Rich inventó estos parachoques hidráulicos, que usaban cámaras llenas de agua para absorber el impacto. Las flotas de taxis de Nueva York y San Francisco, junto con algunos departamentos de policía,
Adoptaron estos parachoques debido a su eficacia para reducir los daños por accidentes. Sin embargo, estos parachoques a menudo se rompían en condiciones del mundo real, sin brindar la protección adecuada. El concepto parecía prometedor, pero la ejecución dejó mucho que desear. Los parachoques de globos de agua no podían soportar las duras realidades de la conducción diaria y su eficacia era muy inconsistente. El escepticismo público y la llegada de materiales más confiables como el caucho y la espuma rápidamente dejaron obsoletos los parachoques de globos de agua. La industria automotriz aprendió de este experimento e innovó con características de seguridad más efectivas. Ahora, cambiemos de tema y hablemos de algo que suena aún más. Columnas de dirección no colapsables. Alguna vez fueron estándar en los automóviles, pero sus poses peligrosas eran significativas. Columnas de dirección no colapsables. Imagínese conducir con una columna de dirección, que es una varilla de metal rígida conectada directamente a las ruedas. Esta era la realidad antes de que se introdujeran las columnas de dirección plegables. Las columnas de dirección no plegables aparecieron por primera vez a principios del siglo XX y se generalizaron a medida que automóviles como el Ford Modelo T popularizaron el automóvil. Estas columnas proporcionaban un control preciso, pero tenían un inconveniente grave. En caso de colisión, podían empalar al conductor y causarle lesiones graves o la muerte. El diseño rígido era un riesgo de seguridad significativo que provocaba numerosas lesiones. La percepción pública de estas columnas generalmente desconocía el peligro hasta que el problema se hizo más evidente con el aumento de los accidentes automovilísticos. A medida que aumentaba la conciencia de la seguridad, se hizo evidente la necesidad de una solución más segura. A fines de la década de 1960, los cambios regulatorios en los Estados Unidos exigieron el uso de columnas de dirección plegables en todos los vehículos para proteger a los conductores. Las columnas de dirección plegables, introducidas en la línea Chevrolet de 1967, se convirtieron rápidamente en el estándar de la industria. Fueron diseñadas para absorber la energía del impacto y reducir el riesgo de lesiones, lo que marcó un avance significativo en la seguridad automotriz. A continuación está el volante abatible. Puede haber parecido conveniente, pero tenía sus riesgos. Volante abatible. Introducido por Ford a principios de la década de 1960, el volante abatible fue diseñado para facilitar la entrada y salida del automóvil. El volante se podía mover hacia un lado, lo que proporcionaba más espacio para que el conductor entrara o saliera. Era una idea novedosa destinada a mejorar la comodidad. Sin embargo, esta característica tenía un defecto peligroso. Si el volante se movía mientras se conducía, podía provocar una pérdida de control, lo que resultaba en accidentes. El mecanismo que permitía que el volante oscilara podía funcionar mal, lo que lo convertía en un riesgo de seguridad significativo. El volante abatible duró poco y estuvo disponible solo durante unos pocos años, modelo antes de ser descontinuado. Ford volvió a los diseños de volante fijo convencionales para garantizar la seguridad del conductor. Hablando de características innovadoras pero arriesgadas, el sistema de giro de muñeca es el siguiente. Este adoptó un enfoque completamente diferente para la dirección. Sistema de giro de muñeca. El control de dirección de giro de muñeca requiere muy poca práctica para acostumbrarse. A mediados de la década de 1960, Ford introdujo un concepto de dirección novedoso llamado sistema de giro de muñeca. Este sistema experimental se implementó en el Mercury Park Lane convertible de 1965. En lugar de un volante tradicional, el sistema de giro de muñeca presentaba dos pequeños diales para cada mano, diseñados para ofrecer un control más preciso y mejorar la ergonomía del conductor al incorporar un apoyabrazos. La reacción del público fue mixta. Si bien algunos encontraron el concepto intrigante e innovador, otros lo criticaron por ser demasiado poco convencional y desafiante para dominar.
Los conductores de prueba informaron que el sistema se sentía espasmódico y menos intuitivo que un volante tradicional, lo que generaba una experiencia de conducción desafiante. El sistema de giro de muñeca finalmente duró poco. Nunca se fabricó debido a su impracticabilidad y a los comentarios negativos de los conductores de prueba. El volante tradicional siguió siendo la opción preferida debido a su simplicidad y confiabilidad. Ahora bien, si piensa que el manejo con diales es una locura, espere a oír hablar de la falta de reposacabezas. Este descuido hizo que las lesiones por latigazo cervical fueran demasiado comunes. Profundicemos en esta próxima falta de reposacabezas. Los reposacabezas, también conocidos como apoyacabezas, fueron inventados en 1921 por Benjamin Katz, pero se convirtieron en una característica de seguridad estándar del vehículo a fines de la década de 1960. Inicialmente, eran opcionales y se encontraban principalmente en automóviles de lujo, considerados más por comodidad que por seguridad. Vehículos como el Ford Galaxy 500 de 1963 y el Camino SS de 1969 están entre los pocos que no tienen reposacabezas. El público los veía como un lujo en lugar de una necesidad.